Amén, gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar el día de hoy con el estudio de Primera de Corintios. Entonces vamos a enfocarnos hoy al capítulo 3 de Primera de Corintios. Y vamos a ir directamente a la lectura de los primeros versículos de Primera de Corintios 3. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Vamos a leerlo. Dice así: hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas empezaran o comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas. Porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Recordemos que Pablo le está escribiendo aquí a los corintios acerca de una situación que, a pesar de ser una iglesia llena de dones, una iglesia que estaba trabajando, que estaba aprendiendo de la Escritura, tenía también al mismo tiempo problemas de división, problemas de celos y problemas de pecados. Era una iglesia muy conflictiva, como muchas iglesias existen o existimos el día de hoy. Pero gracias damos a Dios porque el Señor nos habla y porque el Señor le sigue hablando a la iglesia, nos sigue ministrando. Y aquí vemos específicamente una situación muy fuerte que Pablo les expresa a los corintios, donde les dice que de la siguiente manera: hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Aparte de ser una palabra tan fuerte, aquí nos va dejando cosas muy interesantes que tenemos que meditar. La primera de ellas es que nos habla de un comportamiento de los corintios, dando a entender que no tenían el Espíritu Santo de Dios. Y esto podría ser que a lo mejor estaba él como llevándolo a una exageración en su explicación. Probablemente sí tenían el Espíritu Santo de Dios, pero también nos deja la otra connotación, que probablemente no. Y que probablemente se habían acercado nada más para poder escuchar y decir que sabían algo nuevo, o que estaban bajo el aprendizaje de un apóstol o de una persona que conocía del Evangelio. Entonces aquí vemos cómo Pablo les dice esto. Dice: no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Y comienza entonces aquí a dar algunos tipos como de algo que tenemos que subrayar, o de luz, un tipo de luz acerca de lo que sucede con aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen el Espíritu de Dios? Lo dice de manera muy clara aquí Pablo. Dice que se comportan como la gente pecadora de este mundo. Y esa es una señal muy clara. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, sin duda debemos de dejarnos de comportar como la gente de este mundo, porque tenemos el Espíritu de Dios. Esto va muy de la mano con aquello que el Señor Jesucristo enseñaba y decía que iban a conocer a aquellos que seguían su nombre por medio del fruto que ellos dieran. Y el fruto que damos en nuestra vida habla acerca de si amamos u honramos a Dios, o si lo conocemos, y por tanto si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice enseguida: por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles. Y aquí cierra con una parte muy fuerte. Dice: y todavía no lo están. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos sentido así? Muchas veces podemos ir en un caminar en el Señor donde pensamos que estamos creciendo en Él, que estamos creciendo en el conocimiento, en nuestra relación con Él, y de repente decimos: no, es que yo ya quiero saber más cosas, quiero conocer más de esto, quiero conocer más de aquello, pero realmente todavía no hemos comprendido de manera clara
qué es el Evangelio, quién es Jesucristo, cuál es su obra redentora para nuestras vidas, pero anhelamos conocer algo más. Pero la realidad es que no estamos listos. No estamos listos porque si no conocemos la base que se trata de Cristo Jesús, como lo hemos hablado en todas estas semanas, entonces no podemos anhelar hablar de algo más. Hay gente que es muy conocedora de la Escritura, que conoce mucho de la Biblia, e incluso hay maestros, yo les he platicado alguna ocasión a algunos de los muchachos de la iglesia, hay maestros de institutos teológicos que son ateos, gente que conoce mucho de la Escritura, que conoce mucho de la palabra, que podrían darnos clases de Biblia, pero que son ateos. Increíble, increíble pensar en eso, pero cuando vamos aquí a lo que por ejemplo explica Pablo, esto nos lo podría aclarar sin ningún problema. ¿Por qué es que esto se comportan o tienen ese pensamiento? Pues porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, una de las cosas que para empezar nos va a hacer entender es el Evangelio. Nos va a hacer entender la obra redentora de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, pasando por todo lo que tiene que ver el Evangelio, por entender nuestra condición como seres humanos, nuestra gran necesidad del Señor, nuestra gran necesidad de Él para ser salvos y para conocer a Dios, para acercarnos a Dios. Y comenzamos entonces a entender que le necesitamos para perdón de nuestros pecados, que le necesitamos para un día estar con Él en su presencia. Pero eso realmente es lo básico. Entonces aquí Pablo les está diciendo esto a los corintios. Les está diciendo, me tengo que acercar una vez más a ustedes como para empezar desde el principio. Porque por los celos que veo en ustedes, por las divisiones que veo en ustedes, por los pecados que están viviendo, me estoy dando cuenta que no tienen el Espíritu de Dios, que no entienden quién es Cristo, que no entienden el Evangelio. Y entonces Pablo lo deja expresado de esa manera. En el versículo 2, lo voy a repetir. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Vamos a recordar aquí que uno de los pleitos que tenían en la iglesia de los Corintios era que a unos les gustaba más cómo predicaba Pedro, a otros les gustaba más cómo predicaba Apolo, a otros les gustaba más cómo predicaba Pablo, etcétera, etcétera. Había una división. Estaban enfocados a los estilos en vez de realmente al mensaje de salvación, en vez de realmente a Jesucristo. Y aquí Pablo les tiene que decir esto: todavía no están listos. Y aquí la pregunta nos la tenemos que hacer, y es bueno hacérnosla, amén. No tiene nada de malo que nos hagamos esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Realmente estoy yo listo para conocer más de Dios, para aprender más de Dios? Y de manera implícita va lo siguiente: ¿realmente conozco el Evangelio? ¿Realmente conozco lo que Cristo hizo por mí? Lo que significa que el Señor Jesucristo me haya rescatado del pecado, de la muerte eterna, que haya escrito mi nombre en el libro de la vida, que un día voy a estar con Él. ¿Realmente lo entiendo? Porque saben que la iglesia en la actualidad vivimos o actuamos como si no entendiéramos eso. Y estamos yendo cada domingo a la iglesia y aprendemos, podemos aprender muchas cosas. Incluso podemos platicar con personas que no conocen de la palabra y darles 2, 3 clases. Pero si no hemos comprendido el Evangelio, si no conocemos realmente quién es Dios a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, entonces todavía estamos tomando leche. No podemos comer algo más. No estamos listos para algo más. ¿Nos damos cuenta por qué es tan importante entender el Evangelio? ¿Por qué es tan importante que comprendamos la obra redentora del Señor Jesucristo? Pero vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que dice a continuación los versículos 3 y 4. Dice así: pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores?
Nos queda muy claro aquí el conflicto que había, un conflicto pues de intereses, porque unos estaban más interesados por Pablo y otros estaban más interesados por Apolo. Pero aquí entonces estaban dejando a un lado lo que realmente significaba la obra redentora de Cristo Jesús, cómo el Señor Jesucristo, a redimirnos, nos hizo un solo pueblo, nos hizo una nación santa y por lo tanto una familia en Él, que teníamos que estar viendo unos por otros en vez de dividiéndonos. Es muy triste que en la actualidad la iglesia cristiana esté tan dividida por situaciones como esta, que ya lo mencionamos también en otras predicaciones. Unos que tratamos de seguir a alguien más que a otra persona. ¿Qué vemos entonces en general en estos primeros versículos? Vemos palabras fuertes expresadas por Pablo en su exhortación a los corintios. Hermano, aquí hay algo que usted y yo tenemos que aprender. ¿Está listo? A veces es importante la exhortación. Todos la necesitamos. Yo la necesito, usted la necesita. La iglesia en general la necesita. ¿Y sabe qué? Alégrese por eso. Porque la Escritura dice que Dios disciplina al que tiene por hijo. Si el Señor no lo exhorta o lo disciplina de alguna manera, es porque a lo mejor pues no es su hijo. Pero si el Señor nos exhorta, nos disciplina en diferentes áreas de nuestra vida, nos habla fuerte, es porque somos sus hijos. A veces no nos gusta, ese es otro tema. Pero el Señor lo va a hacer si somos sus hijos. Vemos también con claridad que entonces había un comportamiento de la iglesia de los Corintios que hacía pensar que ellos mismos no tenían el Espíritu de Dios. Debemos de orar mucho y pedir al Señor su misericordia para que nosotros no actuemos o no vivamos de una manera en la que otras personas pudieran discernir que no tenemos el Espíritu de Dios. Porque si tenemos actitudes de pecado o hábitos de pecado, entonces eso podría hablar o podría decir que no tenemos el Espíritu de Dios. Pero aquí hay algo muy importante que le quiero compartir y es lo siguiente. Cuando Pablo habla de una ausencia o una aparente ausencia del Espíritu Santo en la vida de los corintios, esto trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias les trajo a ellos? Primero, hermano, el tener que regresar a una enseñanza fundamental. Nosotros, por ejemplo, ahorita en la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos del curso, ¿cómo se llama el curso que se toma de 11 a 12? Fundamentos de la fe. Y ninguno de nosotros realmente tenemos que como que avergonzarnos, va a decir, ay, tengo que tomar el curso. No, porque son necesarios. Tenemos que tener buenos fundamentos, tenemos que tener una buena piedra sobre cuál edificar. Más adelante en este capítulo veremos cómo hay una analogía parecida al respecto de construir. Pero aquí el punto es ese, necesitamos, si hay una carencia del Espíritu de Dios, entonces necesitamos regresar a lo fundamental. Hermano, si usted siente que hay una carencia del Espíritu de Dios en su vida, y se lo digo con todo respeto, aunque tenga años en el Evangelio, si usted ve que hay una carencia del Espíritu de Dios, regrese a lo fundamental. Busque entender quién es Jesús. Busque entender lo que Él ha hecho por nosotros. Y también de esa manera, dése cuenta si realmente usted realmente ha entregado su vida al Señor por completo. ¿Qué más viene como consecuencia a falta del Espíritu Santo? Obviamente, una falta de preparación para aprender cosas difíciles de la Escritura. A veces hay cosas que no comprendemos o que no entendemos. Bueno, muchas veces tiene que ver con la carencia del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es uno de los trabajos del Espíritu Santo? ¿Guiarnos a qué? A toda verdad. Y cuando habla de la Escritura en sí mismo, se habla que es la verdad, amén. Cuando se habla de Jesús, se habla que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Amén, eso dice la Escritura. Y entonces cuando en el cristiano hay una carencia del Espíritu Santo, pues ¿qué es lo que sucede? Que difícilmente puede comprender otras cosas más complejas y puede vivir incluso hasta atormentado por eso. Y no es correcto. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces el Señor se va revelando a nosotros conforme a la Escritura y vamos comprendiendo cada vez más cosas y por lo tanto vamos confiando más y más en Él. Pero lo peor que puede pasar, lo peor que pasa cuando hay una carencia del Espíritu Santo es precisamente una vida de pecado.
Y aquí lo explica de una manera muy clara cuando habla de los celos o de las divisiones o de las preferencias que tenían aquí en este caso los corintios, cuando unos preferían a Pablo y otros preferían a Apolo. Una vida de pecado. Sabemos que no quiere decir que cuando venimos a Cristo, entonces ya nunca más vamos a pecar. Sabemos que de repente caemos y pecamos, pero es muy diferente el caer en algún momento al estar viviendo constantemente en pecado y aceptarlo y hacerlo como un hábito de tu vida, hacerlo como algo normal, decir, bueno, eso no está tan mal, no pasa nada, no creo que Dios se ofenda tanto. Cuidado, porque entonces estás viviendo una vida de pecado y hay una carencia del Espíritu de Dios ahí. Muy importante eso. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios capítulo 4 versículo 30, porque bueno, ya sabemos que cuando venimos a Cristo el Espíritu Santo nos sella, nos hace propiedad de Dios por su gracia. Sin embargo, sucede algo que podemos provocar en el Espíritu Santo y eso es muy interesante. Dice aquí la Escritura, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Entonces, ¿cómo puede ser que podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿De qué manera? Como con la forma en la que vivimos. Y eso es muy interesante porque nos habla de características como de personalidad del Espíritu Santo. Hermano, aquí hay algo que debemos recordar. Dios, el Espíritu Santo, el Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, tienen características que nosotros tenemos. Recuerde que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos de aquí en alguna ocasión nos hemos entristecido? Nos hemos enojado. Nos hemos alegrado, todos esos sentimientos y emociones, Dios también las presenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados a su imagen y aquí nos habla que el Espíritu Santo se puede entristecer. ¿Usted ha pensado en eso? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y es que el Espíritu Santo, al ver que tú has sido redimido, pero insistes en vivir una vida de pecado, se entristece. Se entristece. Y creo que no necesitamos como más profundidad para entender lo que nos dice aquí este pasaje. Dice enseguida, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Vamos a ponerlo con este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen a uno de sus hijos, aquellos que todavía no tengan hijos, imagínense que están ya en ese tiempo cuando tienen a sus hijos. Y que de repente ustedes llegan a la escuela de su hijo y entonces se acercan con el director o la maestra, ¿no? Y le preguntan, ¿cómo se está portando mi hijo? ¿Cómo va? Y les dice la directora, pues no, mire señora, señor, me da pena, pero fatal. No, muy mal, ¿verdad? Y fíjese muy bien, cuando usted llega con la directora, usted le va a decir, vengo, pues soy el papá, soy la mamá de fulanito de tal, ¿verdad? De Pedrito González, ¿no? Iba a decir Pedrito Fernández, pero no quería entrar en controversias. Pero soy el papá o la mamá de Pedrito González. Entonces lo identifica. ¿Está de acuerdo? Lo identifica con su nombre. Entonces ese Pedrito González resulta ser que no hace las cosas como debería de ser. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Alegre? ¡Ay, qué padre! Mi hijo es un rebelde. Qué bueno, es un desobediente, qué suave. No hace caso a su maestra. Al contrario, yo creo que nos daría tristeza. A cualquiera de los que tenemos hijos nos daría tristeza, ¿no? Que nos den ese tipo de reportes. Pues imagínense ustedes cuando el Espíritu Santo, que dice aquí, recuerden que Él los identificó como ¿qué? Como suyos. Entonces Él dice, Él es mío, ella es mía. Y mira lo que está haciendo. Yo los identifiqué, yo los sellé porque el Señor los redimió, pero mira cómo se está comportando, la vida de pecado que está llevando. No puede ser. Cuando vamos a otras partes de la Escritura nos damos cuenta incluso que nos habla de la obra del Espíritu Santo como aquel que intercede y que incluso lo hace con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque intercede de una manera en la que a veces ni nosotros mismos lo hacemos por nosotros mismos. Eso es muy interesante, en su momento lo podremos estudiar. Pero aquí nos dice la Escritura entonces en Efesios que no vayamos a ser
que se entristezca el Espíritu Santo de Dios por la forma en la que vivimos. Muy interesante. Vamos a regresar entonces ahí a 1 Corintios 3. Vamos al versículo 5. Del versículo 5 al 8. Dice así la Escritura. Aquí Pablo se va a enfocar al problema principal, que es ese problema de división, de celos. Dice así: después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Y esta es una palabra para todos aquellos que tienen un liderazgo o un llamado ministerial en la iglesia, pero también es muy aplicable en cierta manera para todos aquellos que queremos aprender más del Señor. Porque aquí sucede algo muy interesante. Pablo inmediatamente hace a un lado a cualquier persona que nos querramos sentir que somos los superlíderes. Lo voy a repetir porque eso es muy importante para todos aquellos que tienen un llamado en el Señor. Pablo aquí hace un lado totalmente a todos aquellos que puedan decir, no, es que yo soy el que me sé bien todo lo que dice la Biblia. Yo soy el que lo enseño bien. Yo soy el que tengo los elementos para enseñarles. Pablo hace un lado eso. Cuando él dice, después de todo, Apolo y yo solo somos ¿qué? Servidores. Somos servidores. Cuando hablamos de ministerios, como por ejemplo ahorita hablamos del ministerio de alabanza y de adoración, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra ministerio? Pues es una oficina que sirve, que es para servir. ¿Qué quiere decir la palabra ministro? Servidor. Eso es, nada más. No es una etiqueta donde nosotros tengamos que creernos más que las demás personas o tengamos que pedir privilegios mayores a otras personas. No es eso. No es eso. Porque como dice aquí Pablo, lo menciona, dice lo siguiente: cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y aquí atención, hermano, porque aquí viene una pregunta muy importante. ¿Está listo? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Porque si eres su servidor o su servidora, deberías de estar haciendo lo que te mandó a hacer. Y aquí Pablo deja muy claro, nosotros solamente somos servidores que estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y especifica bien, dice, yo les anuncié a ustedes la buena nueva de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Y comienza entonces aquí a dejar en claro que cada uno de nosotros va a tener un trabajo que realizar en la iglesia, un trabajo que realizar en ese llamado que Dios tiene. Dios tiene un trabajo para ti, Dios tiene un trabajo para mí. El detalle aquí es hacerlo. El detalle es decir, órale, vamos a trabajar, vamos a hacerlo y vamos a servir, porque se trata de eso. No se trata de que digan, oh, mira qué bien sirvo. Se trata de que el Señor sea glorificado. Entonces, ¿qué vemos aquí enseguida? Dice después, pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Mira, aquí esto es muy importante. Tú puedes haber venido a Cristo y con esto yo quiero como también reivindicar un poco el ministerio pues de todas las iglesias que el Señor en su misericordia ha permitido que estén trabajando. Porque aquí dice que unos se acercaron al Señor de alguna manera. A lo mejor tú puedes recordar en tu mente cuando viniste a Cristo y comenzaste a conocer de Él. Y fue por alguna iglesia en particular. Y después el Señor quiso que tú aprendieras algo más y a lo mejor fue con alguna otra iglesia. Y a lo mejor el Señor quiso que siguieras creciendo y a lo mejor fue con alguien más también. O esto se puede aplicar también en una misma iglesia donde has crecido con diferentes líderes que te enseñaron una cosa o te enseñaron otra, ¿no? A los jóvenes, su pastor de jóvenes. A las mujeres, su líder de mujeres, ¿no? A los matrimonios y así, etcétera, etcétera. Y tú has ido aprendiendo. Y gloria a Dios por esas vidas. Pero yo te voy a decir algo. Lo que están haciendo aquellos hermanos de quienes has aprendido es lo que tenemos que hacer. Eso es nuestro llamado. Y estamos sirviendo y estamos obedeciendo al Señor. Pero aquí viene lo más padre de todo. ¿Quieres saber qué es?
Dios es el que te hace confiar más en Cristo. Entonces, una vez que tú has aprendido y estás aprendiendo del Señor, y puede ser que estés aprendiendo de personas muy preparadas y de personas que tú das gloria a Dios por ellos, y qué bueno, sí, ora por todas las personas que te bendigan, eso está excelente. Si puedes bendecirlos, bendícelos, está bien, pero siempre recuerda que quien realmente te va a hacer confiar más en Dios y crecer más en Cristo, pues es Dios mismo. ¿Y qué hace esto, hermano? Cuando tú y yo recordamos esto, entonces sucede que fijamos nuestros ojos en el Señor. Decimos, gracias Señor por tal hermano que tú lo usaste para aprender tal cosa, pero entonces ahora con mayor razón fijo mis ojos en ti, Señor, con más firmeza, porque tú eres el que me vas a ayudar a confiar más en Cristo. Y eso tiene una aplicación práctica muy fuerte, hermano. ¿Quiere que le diga cuál es? Que realmente en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida en Cristo, comienzan a venir situaciones que nos hacen crecer más en el Señor y nos hacen confiar más en Él. Ningún líder que usted tenga aquí en la iglesia tiene la capacidad para poder provocar una situación en su vida que le haga confiar más en Dios. Pero Él sí. Él sí puede preparar cosas para que usted y yo, para que tú y yo confiemos más en Él, crezcamos más en Él, le amemos más. Entonces dice aquí el versículo 7, así que lo importante no es quien anuncia la noticia. Interesante, ¿verdad? No es quien anuncia la noticia, eso no es lo importante. Y luego dice, ni quien la enseña. El único importante, ¿quién es? Es Dios. Es solamente Dios, dice, quien los ha hecho confiar más en Cristo. Él es lo único importante. Más allá de cualquier congreso que tú hayas ido y repito, o sea, lo quiero decir con mucho respeto, amén. Más allá de cualquier congreso, más allá de cualquier seminario, de cualquier evento especial, de cualquier estudio en la iglesia que tú hayas tenido, de cualquier persona, más allá de eso, lo importante es tu confianza en Cristo Jesús. Solamente en Él, que confíes en Dios. Eso es lo más importante. ¿Y sabes qué sucede cuando tú y yo hacemos esto? Le damos la gloria al Señor y crecemos entonces en nuestro nivel de adoración para Él, porque sabemos que todo se debe a Él. Si un hermano a ti te ha capacitado porque Dios le ha dado esa habilidad, bueno, ya lo dije, es por eso, porque Dios lo está usando. ¿A quién le debemos dar la gloria? Al Señor, a Él, porque es su misericordia y es su gracia. Vamos a continuar. Ese fue el versículo que acaba de leer. Voy a continuar leyendo esa parte. Dice así, que lo importante no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Versículo 8. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Aquí podemos hacer una división muy clara en cuestión de qué. De que aquellos que tal vez Dios les ha dado esa facilidad para predicar el Evangelio, o aquellas personas que te están presentando el Evangelio y tú lo comprendes por gracia del Señor, y también el otro grupo de personas que en tu caminar en Cristo te están enseñando a conocerle más, que podría ser como un discipulado, ¿lo podemos entender así? Y te empiezan a hablar de aquellos temas que tú debes de comprender en tu vida para agradar a Dios. Esos son esos dos grupos de personas de los que nos habla aquí la Escritura. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Y entonces aquí Pablo se va a reenfocar después de estar hablando a la iglesia, porque aquí atención en esto, primero le está diciendo a la iglesia, despierta, no pongas los ojos en la gente, pon los ojos en Dios, no provoques divisiones pensando que uno es mejor que el otro, busca a Cristo, busquen todos al Señor, confíen más en Dios, Él es el que los va a hacer crecer. ¿Nos queda claro eso? Pero entonces aquí da como una vuelta aprovechando y comienza Pablo entonces a hablarles a aquellos que de alguna manera estamos enseñando la Escritura, o que estamos sirviendo desde el púlpito, o que estamos sirviendo como maestros de la Escritura. Y esto se pone bueno aquí, porque nos dice lo siguiente,
Dice así en el versículo 9: Apolo y yo somos servidores de Dios. ¿Eso nos queda claro? Somos servidores de Dios. Y ustedes, hablando de la iglesia, son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios. Desde ahí empieza a ser algo muy enfático Pablo, y con toda la intención. Ninguna iglesia, hermano, realmente debe de ser edificada o construida por un líder. Atención con esto. La edificación es de Dios. Él es el que la hace. Y cuando nosotros tenemos eso muy presente, entonces le seguimos dando el lugar a Él. Yo lo podría decir de esta manera porque para mí es muy importante que se comprenda. Puede ser que algún día, a lo mejor Azucena, Darío, Dayana y yo digamos, ¿saben qué? Nos están invitando a servir en tal iglesia, en otro estado, en otro país, yo no sé, y nos retiramos. Lo ideal debe ser que la iglesia continúe, porque le edifica a Dios. Sería lo ideal. ¿Sí me explico, hermanos? No depende de una persona, no depende del carisma de una persona, no depende de las habilidades de una persona, depende de Dios, debe ser edificada por el Señor. Pero ahí es donde cada uno de los que servimos debemos de pedirle al Señor un espíritu de humildad para reconocer que la iglesia es de Él. Y a veces ese es el eterno problema, también lo voy a decir con mucho respeto, pero yo quiero bendecirlo con esto. A veces ese llega a ser el eterno problema que surge, precisamente hablando de celos y divisiones, entre los pastores a veces. Que pensamos que la gente es de nosotros. La gente no es de nosotros. La gente es de Dios. Y nosotros solamente somos meseros que estamos sirviendo a la palabra de Dios para que usted se alimente. Estamos tratando de llevarlos por pastos donde puedan ustedes alimentarse bien, de cuidar lo más que podamos conforme a la sabiduría que Dios nos dé. Pero a veces el pensar, no es que ese congregante es mío, pues no, porque pues tú no moriste en la cruz por él. Tú no derramaste tu sangre por esa persona. ¿Eres responsable por él? Claro que sí, eso sí nos dice la Escritura, eres responsable por él, pero no es tuyo. No es tuyo. Porque como dice aquí la Escritura, dice: Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios. Y luego enfatiza, del cual, ¿qué dice? Del cual Dios es el dueño. Por eso a veces, bueno, también espero que suene más a chiste que a regaño, ¿verdad? Pero por eso a veces que decimos, algunos pastores, no es que en mi iglesia tengo tanta gente. Pues tu iglesia, pues ¿cuánto te costó, verdad? Dios es el dueño. Es muy diferente que podamos decir la iglesia donde sirvo, la iglesia donde pastoreo, pero es la iglesia, es de Dios. Él edificó, Él es el dueño, a Él es al que le costó. Dice enseguida la Escritura, Dios por su bondad, y esto es muy importante, acuérdense que estamos más enfocados también en aquellos que enseñan y que están sirviendo, amén. Dice, Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Entonces Pablo ahí ya sí se da una responsabilidad. O sea, dice, este edificio es de Dios, pero Dios me permitió construir. ¿Ok? Pero es de Dios. Por aquí tenemos una arquitecta, ¿verdad? Cristi. Yo creo que a Cristi le ha tocado hacer muchos planos, ¿verdad? De muchas casas. Igual que a muchos arquitectos, pero pues yo creo que ningún arquitecto va a poder decir, esas casas son mías. Así te hayas aventado el plano más bonito. ¿Sí o no, Cristi? Esa casa es de quien le está pagando, ¿no? Así es también en nuestro caso. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Pero Dios, atención hermanos, todos los que sirven, por su bondad. Por su bondad. Qué hermoso lo que Pablo reconoce aquí. Él dice, por su bondad me permitió hacer algo aquí. Por su bondad. No porque yo lo mereciera o porque tuviera las mejores credenciales, hubiera estudiado en el mejor instituto bíblico, tuviera las mejores habilidades, talentos, etcétera. Por su bondad. Es por su bondad, es porque Dios es bueno. Y por eso dice, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo,
como buen arquitecto, aquí atención, interesante también lo que dice Pablo, amén. Él dice, soy buen arquitecto. Y aquí yo te voy a revertir la pregunta, hermano, ¿eres bueno en tu servicio al Señor? ¿O lo haces ahí más o menos? ¿O ahí se va? No, hoy no sirvo porque no tengo, al cabo que pueden poner a alguien más que salude a los hermanos en la entrada, ¿y para qué voy? No, yo no, quieren que lave los baños. No puedo hacer eso. Y aquí podemos pensar en eso, ¿no? Como aquí dice Pablo, y yo como buen arquitecto, y debemos de ponernos es una pregunta muy honesta que debemos de hacernos, hermano, y que es necesario. ¿Realmente somos buenos servidores del Señor? ¿De su obra? ¿De su casa? ¿De su edificio? Porque tengo que aquí subrayarlo, es su casa, es su obra, es su edificio, es lo de Él, es el encargo, el llamado que te ha dado a ti, es para Él. Realmente podríamos decir como Pablo, tomarnos esa confianza de decir como buen servidor, en este caso como buen arquitecto. ¿Y qué es lo que hizo entonces? En este caso Pablo dice, como buen arquitecto puse una base firme. Muy importante eso. Esto va muy directo también a los maestros. Hermanos, que el Señor nos ayude, empezando por mí, que el Señor siempre nos ayude a poner base firme cuando estamos enseñando a alguien de la Escritura, a poner base firme. Yo doy gracias a Dios por lo que, por ejemplo, está pasando con fundamentos de la fe, porque eso pone bases firmes. Le doy gracias a Dios lo que está pasando con los jóvenes, lo que están aprendiendo, lo que están practicando, porque eso les da base firme. Y esto debe de ser nuestra responsabilidad. Lo que hoy acabamos de hacer al orar por Daniel. En este momento que le decimos que el Señor le ayude y lo use para enseñarnos a adorar al Señor más, a poner bases firmes. Eso es importante. Dice entonces Pablo, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Esa es la base más firme, la primera que necesitamos. La primera piedra de la edificación, hermano, es Cristo. Jesús, su obra. Recuérdalo, eso es muy importante. Dice, les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base. Muy bien, hermano, ¿vamos bien hasta aquí? Tenemos la base que es Cristo. Entonces, si ya usted después de eso quiere saber más acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde, de que si el Señor va a venir antes de la tribulación, en medio o después, de que si hay tribulación o no hay tribulación, etcétera, 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 primero tenga bien la base, porque si no se va a caer. Se va a caer y al último va a terminar peleado con mitad de denominaciones en Aguascalientes, porque no ha entendido la base que es Cristo, su salvación para nosotros. Entonces dice, luego otros construyeron sobre esa base. Y aquí viene lo más importante, una vez más, enfocado para aquellos que enseñan. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Mucho cuidado tengamos, hermanos, aquellos que tienen un llamado a la enseñanza, aquellos que ya lo están ejerciendo, mucho cuidado en cómo construimos. Porque recordemos que en donde estamos construyendo no es de nosotros, es del Señor, es de Él. Versículo 11. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Si empezamos a cambiar la base que es Cristo, entonces ahí vamos a hacer que ese edificio tiemble, se rompa, se caiga. Si empezamos a decir que hay otras maneras, que hay otras formas, en vez de Cristo, ya estamos errando. Pero entonces dice también el versículo 12, vamos al versículo 12 al 15. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Es muy interesante aquí cómo Pablo hace esa analogía, esa comparación, porque dice, ok, llevamos la base que es Cristo y enseguida podemos seguir construyendo para crecer más en el Señor, obviamente, pero esa construcción la podemos hacer con distintos materiales.
Y aquí yo le hago una pregunta a usted. ¿Está listo para esta pregunta? ¿Qué casa le gustaría a usted más? ¿Una casa hecha de oro o una casa hecha de caña? Bueno, igual nos va a salir lo humildes cristianoides, ¿verdad? No, la de caña, para la gloria del Señor. ¿Así, no? Pero fíjese muy bien, hermano, aquí está hablando de un fundamento de enseñanza. Amén, de enseñanza. No está hablando de nada material. Está hablando de algo, es decir, la analogía la hace con lo material, pero hacia algo de la enseñanza. Y dice, a partir de esa base, aquellos que estamos sirviendo en enseñar, aquellos que estamos sirviendo en que se conozca la palabra, podemos construir o con oro, o con plata, con piedras preciosas, con madera, con paja o caña. Va bajando el material, ¿no? Y entonces el versículo 13 dice lo siguiente: pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Nos da. De veras, esto nos debe de hacer temblar a los que hablamos de la Escritura. Qué gran responsabilidad, porque al final de cuentas lo que dice aquí la Escritura es que Dios va a tomar ese material y dice, será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Dígame usted qué va a pasar con la caña y con la madera cuando la meta al fuego. ¿Por qué? Lo voy a decir de esta manera, también con mucho respeto, pero ¿por qué? Porque a lo mejor se la pasó usted enseñándole a la iglesia cómo ser el campeón en la vida. Y eso es paja. Atención, no quiere decir, quiero decirlo con mucho cuidado también, no quiere decir que no sea importante, porque puede ayudar en la construcción. Se da cuenta que aquí no está desechando nada, ¿verdad que no? Pero sí está dándole niveles. Y a lo mejor usted se la pasó enseñando cosas bien prácticas, o demasiado prácticas, o muy efímeras, muy huecas, de material débil, de ese material que nos menciona aquí la Escritura, ¿no? Que podría ser madera, podría ser paja o caña. ¿Cómo es nuestra enseñanza hacia los demás acerca de la Escritura? ¿Es madera? ¿Es paja? ¿Es caña? ¿O realmente qué es? ¿Es oro? ¿Es plata? Son piedras preciosas. ¿Sabe qué le va a pasar al oro, a la plata o a las piedras preciosas cuando las meta a fuego? Se refinan, al contrario. Y eso es lo que Dios va a hacer, y específicamente con este ministerio de la enseñanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces vuelvo aquí al versículo, será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Versículo 14, si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, ¿recibirá qué? Un premio. Bueno, aquí sí quiero alentarlos, hermanos, si tienen ese llamado de enseñar la Escritura, vayan por el premio. Vayamos por el premio, amén. Vayamos por el premio. ¿Qué hagamos? Demos de la Escritura aquello que es oro, aquello que es plata, que son piedras preciosas, que es importante, que tiene mucho valor. Versículo 15 dice, en cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo. ¿A qué se refiere? Al premio que pudo haber ganado. Y dice aquí, especifica, aclara, muy importante, aunque él se salvará como si escapara del fuego, es decir, de panzazo. La libró, ¿verdad? O sea, él es salvo por lo que Cristo hizo, pero si esperaba recibir un premio, pues Dios le va a decir, pues no te alcanzó, ¿verdad, hijo? Pues, o sea, pásale, hijo, aquí está tu lugar, pero pues premio no hay para ti. Y bueno, muchos podrían decir, ay, pues ¿por qué es Dios tan injusto? No, al contrario, aquí nos habla mucho de la justicia de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si tú quieres realmente que aquellos a quienes tú estás sirviendo puedan tener una palabra del Señor que les edifique, ahí es donde entra. Te tienes que preparar, tienes que invertir tiempo, dinero, tienes que invertir muchas cosas para poder ser de bendición. Y más importante todavía, hermano, por lo que nos dice aquí la Escritura, tienes que ser de ejemplo. Porque también a lo mejor puedes dar las mejores enseñanzas, pero si en tu vida cero, de no sirve de nada. Tal vez eso se convierte en paja nada más o en madera. Muy importante entonces
tener esa comprensión de que lo que hacemos por el Señor, porque esto también lo podríamos aplicar de alguna manera a cualquier servicio que hacemos para el Señor. ¿Cómo es tu servicio para el Señor? ¿Tu servicio para el Señor es paja? ¿Es caña? ¿Es madera? ¿O tu servicio para el Señor es oro, es plata, son piedras preciosas? Tú sabes que lo que estás dando al Señor no es cualquier cosa, es lo mejor, vale mucho. ¿O estás dando ya lo que me sobra? Porque desgraciadamente a veces así estamos la iglesia cristiana, dando ahí lo que menos necesitamos, ¿verdad? Y yo no quiero que me malinterpretes, porque aquí no estoy hablando de cosas materiales en específico. Estoy hablando de tu vida misma. Porque tu vida misma debe estar para el servicio del Señor. ¿Qué le estás entregando de tu vida? ¿La paja? ¿Y tú, porque tú crees que es suficiente? ¿O le estás entregando, estás esforzando porque dices, no, Señor, yo quiero entregarte oro a ti. Quiero edificar con oro. Muy importante, a partir de estos versículos, ahorita los que vamos al versículo 16, es que recordemos el contexto del que está hablando aquí Corintios para entrar a la parte final, que es un contexto de división y celos, ¿verdad? Y por eso hace también, aparte de eso, enseguida, hace analogías sobre la construcción y lo que es la enseñanza del Señor Jesús. Y eso hay que reconocerlo antes de leer los siguientes versículos. Vamos a ver por qué. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Dice así: ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Aquí puede seguir también en el contexto también de la enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque aquí está hablando acerca del templo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Muchas veces este versículo se enfoca directamente a nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántos lo hemos escuchado así? O sea, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Podría ser que tenga también esa aplicación, pero fíjese muy bien. Aquí la aplicación del contexto se refiere a la iglesia en general, porque en la iglesia general es donde se estaba creando ese conflicto de división, que unos apoyaban a uno y otros apoyaban a otro, y ahí entonces Pablo les dice, atención maestros, ustedes hagan bien las cosas, porque el templo en el que ustedes están sirviendo es de Dios, es un templo de Dios. ¿Acaso no saben ustedes que son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. Y entonces, ¿a quién cree que va esta palabra? A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. En este contexto, ¿a quién va? Pues a cualquier líder y maestro y persona de la iglesia que esté metiendo divisiones, que esté metiendo malas enseñanzas, que esté metiendo una doctrina torcida. A eso se refiere. Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos libre, hermano, de eso. Porque aquí se muestra también la justicia y el enojo de Dios. Porque dice entonces aquí ustedes, a cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Qué fácil nos podemos a veces prestar a destruir el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso también, aparte de esforzarnos por dar una sana doctrina, aparte de esforzarnos por dar lo mejor para servir al Señor, también tengamos mucho cuidado cuando criticamos otras obras. Tengamos mucho cuidado con eso, porque solamente Dios realmente conoce a profundidad qué está haciendo con ellos. Y a veces nosotros, como le pasó a los corintios, por el hecho de pensar de que no, nosotros aprendemos bien porque Apolo nos está enseñando. Y tú no sabes realmente bien qué es lo que está sucediendo. Mira, hermano, te voy a dar un consejo. Si tú de repente notas que a lo mejor en alguna iglesia está pasando algo que está saliendo fuera de la doctrina sana, la mejor recomendación que yo te puedo hacer es ora por ellos. Empieza a orar, Señor, abre su mente, Señor, háblales con tu Espíritu Santo, pero ora. Porque si es una preocupación así ligera, lo más fácil es, no, ahí están predicando muy mal, ¿qué les pasa?
O ya les echaste en internet y no sé, sé cuántos memes te aventaste y ya les echaste. Yo quisiera saber cuánto has orado por ellos. Porque en esas iglesias hay gente que va con un corazón honesto a buscar a Dios. O tú podrías decirme, no, es que esa iglesia, como el pastor ya dijo eso, toda la bola de esa iglesia están perdidos. Tú podrías atreverte a decir eso, hermano. No. Tú no sabes quienes puedan estar ahí, quienes puedan estar buscando a Dios con honestidad, quienes puedan estar incluso doblando rodillas para que algo suceda en su misma iglesia. Ora. Y cuando sea una situación que realmente queda con toda claridad y que está superando y que está poniendo entonces en peligro, entonces sí, ahí tenemos que levantar la voz. Pero aún en eso hay maneras de hacerlo. Amén, hermano. Y es lo que aquí nos dice, qué importancia es el cuidar el templo del Señor. En ese contexto que vivían ellos, los corintios, de celos y divisiones, debemos de tener mucho cuidado de no destruir el templo de Dios por medio de las divisiones y de los celos o incluso de las preferencias. Cuidado con eso. Vamos a continuar. ¿Qué dice la Escritura de los versículos 18 al 20? ¿Cómo inicia aquí? Me encanta cómo inicia Pablo. Dice, no se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad debe comportarse como un ignorante. ¿Por qué dice esto? Lo dice porque es como algo muy poético y se oye muy bonito y muy humilde. No, hermano, lo dice con una practicidad implícita muy clara. Dios es tan grande, es tan poderoso, es tan inmensurable que realmente conocemos así de Él. Conocemos muy poquito de Él. El decir que tú conoces todo de Dios, entonces te tengo una noticia, tu Dios es muy chiquito, porque tu mente es muy chiquita y mi mente también. Dios es muy grande y por eso cuando nos acercamos a Dios y aprendemos más de Él por su gracia, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, lo que nos debe de quedar más en la mente es, Señor, wow, qué inmenso eres, cuánto más quiero aprender de ti, cuán maravillado estoy de tus obras, decía el salmista. Estoy maravillado, estoy asombrado. Y cada día más nos podemos asombrar más y más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 19. Porque para Dios, atención, amén, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Wow. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y también dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Estaba viendo yo un video, ¿verdad? Ahora que está muy de moda esto de la identidad de género y todas estas cosas. Y estaba escuchando pues a uno de los expositores que a gusto personal, esto es a gusto personal, me parecen más claros y más preparados, que se llama Agustín Laje. Y él decía algo muy interesante, ¿verdad? Decía, ahora con lo de la identidad de género, que pues todos, si tú te percibes de una manera, pues eso eres. Dice, yo siempre me he percibido con la cuenta de Bill Gates en el banco y pues no, nunca la he tenido. Y esto se puede aplicar aquí, dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Qué importante buscar de la sabiduría de Dios, como decíamos el domingo pasado también. Vamos a terminar, versículo 21. Dice así, esto va para todos nosotros, amén. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todos de ustedes. Qué interesante lo que menciona aquí Pablo. ¿Sabe por qué? Porque si usted recuerda, allá había un conflicto al inicio, ¿verdad? ¿Cuál era el conflicto? Que unos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué les dice Pablo aquí? Les dice, no se anden peleando porque si unos son de acá o de allá, pues si todo es de todos. ¿A qué se refiere eso, hermano? Hablando en el contexto de servir y de construir,
quiere decir que esa responsabilidad de construir, de edificar el templo de Dios es de todos. Así que a final de cuentas, no te vayas con la finta de, no, es que yo soy más de acá o más de acá. Tienes la responsabilidad, la misma responsabilidad está en ti y está en mí. Y es lo que está diciendo aquí entonces. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es de ustedes. Todos estos asuntos que estamos viviendo en la vida nos competen a todos. De alguna manera nos afectan a uno u a otro, ¿a poco no? El cómo se comporte, se los voy a poner así, el cómo se comporte una familia, lo voy a poner con ese ejemplo, cómo se comporte una familia le va a afectar, para empezar, a los integrantes de la familia. Cómo se comporte un matrimonio le va a afectar a los hijos. Cómo se comporten los hijos le va a afectar a los padres. Cómo se comporte esa familia en general le va a afectar al vecindario donde viven. Cómo se comporte ese vecindario le va a afectar a la ciudad donde esté. A final de cuentas, es algo que estamos todos unidos. Con mayor razón, la necesidad de que nosotros estemos enfocados en Cristo, solamente en Él. Por eso termina con lo siguiente, el versículo 23. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿De quién somos entonces? De Cristo. Y me voy a atrever a decirlo así porque lo tengo que decir así. Más allá de una denominación, más allá de un pastor, más allá de un líder, más allá de una tendencia teológica, etcétera, somos de Cristo. Somos de Cristo. Somos de Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos sigues hablando, Señor. Eres tan bueno que tú continúas hablándonos, a pesar de que muchas veces nosotros estamos distraídos o simplemente no queremos escucharte. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y sabemos, Señor, que lo haces por amor a tu nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos sigues hablando como iglesia. Señor, como iglesia te queremos pedir que tú nos libres, Señor, de caer en pleitos y divisiones, en celos, en contiendas. Que nos ayudes a recordar que somos tus servidores y que nos ayudes a recordar que la obra es tuya, que la iglesia es tuya, que tú pagaste el más alto precio por ella. Ayúdanos a recordar, Señor, que es necesario que hagamos las cosas bien para ti, Señor, que lo que te entreguemos, Señor, para esta obra sea oro, sea plata, sean piedras preciosas, Señor. Primeramente para honrarte a ti, Señor, para bendecir a nuestros hermanos. Y por qué no, Señor, para que el día que estemos delante de ti, si tú lo ves bien, nos puedas premiar, Señor. Porque todo lo que venga de ti, Señor, lo vamos a recibir con gozo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que si hemos sido mediocres y que hemos estado pensando, Señor, en que es suficiente con lo poquito que hacemos, con lo poquito que aportamos, con lo poco, Señor, que damos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido una iglesia, Señor, que en ese sentido no ha querido, Señor, esforzarse más. Te rogamos, Señor, todos en este momento, Padre, que nos ayudes a entregarte lo mejor. Ayúdanos, por favor, Señor Dios. Te necesitamos, Señor. Señor, nosotros, Señor, expresamos a ti nuestra gran necesidad, Señor, que tenemos de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, así como veíamos en la predicación que nos acaba de compartir el pastor, ¿en qué o en dónde está nuestro fundamento? ¿En quién estamos siendo edificados? Cristo es la piedra angular. Y yo no sé si todos entendemos ese concepto de piedra angular, pero en la antigüedad
Así como hoy en día se construye por medio de una cimentación y de ahí hacia arriba, en la antigüedad se tenía o se conseguía una piedra angular, una piedra que tenía dos lados, y a partir de donde se colocaba esa piedra empezaba toda la construcción. Hoy en día vivimos tiempos difíciles donde hay iglesias, y es triste, pero debemos de decirlo y estar conscientes de eso. Su confianza está en la persona que está predicando, su confianza está en los maestros, su confianza está en ellos mismos. Iglesia, ¿dónde está tu confianza? ¿Cuál es tu fundamento? Por eso vemos que el apóstol Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, ni siquiera se jactaba de lo que él hacía. Hoy en día tú y yo, iglesia, muchas veces también cometemos el error de confiar en nosotros mismos, en nuestras habilidades, cuando todo ha sido por Dios. Nuestra confianza debe de estar en Cristo Jesús y solamente en Él, porque solo Él es quien dio todo para que nosotros pudiéramos conocerlo. Si nosotros conocemos algo del Señor, claro, muestra su bondad en maestros y en pastores, nos muestra su bondad incluso en la iglesia, con los hermanos, con los miembros de la iglesia. Pero si nosotros podemos crecer de manera sana, es por el Espíritu de Dios. Iglesia, confiemos únicamente en Cristo. Nuestro corazón es engañoso. Pidamos al Señor que nos revele nuestras intenciones para que podamos seguir las órdenes, la enseñanza que el mismo apóstol Pablo estaba diciendo. Iglesia, ¿en quién estás confiando? ¿En quién está tu fundamento? Y que el Señor escudriñe nuestros corazones y podamos hallarnos cimentados en Cristo. Por eso cantemos, iglesia, que solo en Jesús está nuestra confianza. Si de algo podemos jactarnos, si de algo podemos decir que conocemos o que tenemos, que sea que conocemos al Señor, como el profeta Jeremías lo decía. Vamos a adorar al Señor, iglesia. Jesús, confianza Él es mi luz, fuerza y canción, piedra angular, mi roca es Él, en la tormenta firme está. Cuán alto amor, profunda paz, huyo el temor, seguro estoy, consolador, mi todo es Él, en el amor de Cristo estoy. Cimentados en tu amor, es el lugar más seguro donde nos podemos encontrar. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestros corazones y que podamos estar cimentados en ti, Cristo Jesús. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido
confiados en ti. Solo en ti, Jesús. Solo en ti, Señor. Quebrado fue por mi maldad, la oscuridad lo derribó, se levantó gloriosa luz, Él destruyó la oscuridad. Él reina, iglesia, Él reina hoy en majestad, perdió su fuerza mi pecado, en Él estoy y Él en mí, sangre de Cristo me compró. No existe más condenación, es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo gobierna mi existir. No hay poder ni oscuridad que de Él me pueda separar hasta el volver o yo partir. En el poder de Cristo estoy. No hay poder. No hay poder ni oscuridad que de Él me pueda separar hasta el volver o yo partir. En el poder de Cristo estoy. Hasta el volver o yo partir. En el poder de Cristo estoy. Señor, ayúdanos a entender estas palabras, lo que acabamos de cantar, Señor, que podamos unirlo con lo que acabamos de recibir. Que si alguno de nosotros, Señor, aún no ha entendido tu maravillosa obra en la cruz, que no se trata de nosotros, sino se trata todo de ti. En este mundo, Señor, pensamos que somos buenas personas, pero si analizamos nuestra vida a la luz de tu palabra, nos daremos cuenta que todos hemos violado tu ley. Por eso sabemos que cuando tu palabra dice que no hay ninguno justo, no hay ni a un solo justo, no hay nadie que haga lo bueno, sabemos que es verdad. Todos nosotros hemos violado tu ley, hemos robado, hemos mentido, hemos adulterado de corazón, hemos deseado, y comprendemos que la ira de Dios está sobre nosotros. Y por eso entendemos que en este canto, al decir que tu Hijo Jesús satisfizo tu ira, la ira de Dios que estaba sobre nosotros fue derramada sobre Cristo, y Él tomó nuestro lugar. Es ahí donde podemos entender el glorioso evangelio, las buenas noticias, que mereciendo el infierno, nuestro pecado fue imputado al único ser perfecto que no merecía el castigo, y Él llevó el pecado hasta la muerte y muerte de cruz, y en su resurrección es ahí donde nos encuentra la salvación de Cristo para todo aquel que se arrepienta y venga en fe al Señor. Iglesia, mira en dónde está tu fundamento, y si aún confías en ti o en alguna otra persona, pon tu confianza en Cristo. Pon tu confianza en la piedra angular, en la roca, en el ancla, en nuestro firme fundamento, donde nuestra vida eterna ahora podrá estar cimentada. Confía en Cristo Jesús. Y gracias, Señor,
por permitirnos estar unidos como iglesia en este día, recibir tu palabra, adorarte, cantarte, Señor. Te pedimos que por favor guardes esta palabra en nuestros corazones y a lo largo de la semana nos ayudes a buscarte cada día más en intimidad. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar unidos como iglesia, poderte adorar y seguir creciendo en ti, Señor. Guíanos, Padre, a nuestros hogares, cuídanos, Señor. Y gracias, Señor, por tu gran e infinito amor que has tenido con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, iglesia, estamos despedidos. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Que Dios te bendiga. Y nos vemos, si Dios quiere, el siguiente domingo. Bendiciones.